Menos mal que existen esos locos. Qué lástima, Señor, que son tan pocos y no habrá muchos más. Menos mal que existe de esa gente libre e impertinente, sin freno ni bozal. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya hasta hay razón para esperar. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya hasta hay razón para esperar. Menos mal, menos mal, Menos mal que hay quien no quiere ser prudente y se sacude libremente de los que le quieren domar. menos mal, que hay quien no sueña con despachos y cree en grupos de muchachos para curar la sociedad. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya hasta hay razón para esperar. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya hasta hay razón para esperar. Menos mal, menos mal, menos mal que hay quien levanta las dos manos y por los derechos humanos hasta la vida va a apostar. Menos mal que hay quien conserva un viejo orgullo, une su grito con el tuyo para afirmar la dignidad. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya hasta hay razón para esperar. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya hasta hay razón para esperar. Menos mal, menos mal, menos mal. Aplausos, aplausos. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Hoy comenzando junio, 1 de junio, donde celebramos la fiesta titular de nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús, seguimos con este curso bíblico en el cual seguimos ahondando en esa significación profunda que Dios nos revela a través de sus textos sagrados. Vamos a encomendarnos al Sagrado Corazón. Él, qué mejor que Él, el Sagrado Corazón, en su amor apasionado por la humanidad, nos ayude a enamorarnos cada vez más, enamorarnos tú y yo cada vez más de la persona de Jesús de Nazaret. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos queridos, hoy nuestra sesión de hoy va a ser un poco más corta. Tengo ahorita una reunión de comunidad con los jesuitas del colegio, por lo tanto tendré que irme más pronto de lo que habíamos inicialmente pensado, pero por lo menos tendremos un rato de reflexión, de estudio acerca de lo que estábamos trabajando. Bueno, mis queridos amigos, retomando lo que estábamos hablando la sesión pasada, lo original en Jesús es la concepción de la acción creadora de Dios. Y esta concepción creadora de Dios lo lleva a hacer lo que la religión judía de su tiempo no estaba haciendo.
y es salvar a todos aquellos que estaban excluidos de la religión judía. Ya explicábamos que en ese deseo de poder hacer que la monarquía llegara al pueblo judío para poder instaurar en esa monarquía la salvación tan anhelada, fueron ellos instaurando una serie de normativas de pureza ritual, de pureza legal, que fue poco a poco excluyendo a la gran mayoría de la población. Y Jesús va en contravía. Él, en su experiencia de un Dios que lo crea, que es creador, él va encontrando que lo que él tiene que hacer es salvar a todos estos que la religión judía ha viajado por fuera, a los pobres, a los enfermos, a los mendigos, a los publicanos, a las prostitutas, a los gentiles, a los analfabetas, a los trabajadores, a los pescadores, a los artesanos, a los agricultores, integrarlos a todos ellos en esa propuesta salvadora de Dios. Estábamos meditando de eso acerca de la vez pasada. Y en esa búsqueda de salvar todo aquello que la religión judía había dejado por fuera, él hace su anuncio. ¿Qué anuncia Jesús? Dijimos tres cosas. Primero, Jesús hace un anuncio que es totalmente original. Y esa originalidad, qué curioso, no es la doctrina de la caridad. Ama al prójimo como amarse a sí mismo, o amar a Dios sobre todas las cosas, porque eso ya estaba ya en la tradición, tanto en Deuteronomio como en Levítico ya estaba. Entonces ahí no está lo original de Jesús. Lo original de Jesús es un tal reino de Dios, una manera particular de entender el reino de Dios. Lo segundo, que Jesús enseña en un lenguaje muy propio de él, que son las parábolas. Y tercero, que él enseña el reino de Dios, o qué es el reino de Dios, en las parábolas o a través de las parábolas. Bueno, eso fue lo que prácticamente dijimos nosotros pues en nuestra sesión anterior. Y empezamos a ahondar algunas cosas acerca de lo que es la parábola. Dijimos entonces que la parábola es una comparación desarrollada que tomada en su conjunto configura dos fenómenos o realidades de la vida cotidiana, de la vida común. De esos fenómenos ya se tiene una experiencia, ya se tiene un conocimiento, pero al relacionarlas de cierta manera permite una toma de conciencia de algo que antes no se había tenido conciencia. Y lo que invita a Jesús a través de esas parábolas es a una toma de conciencia. Eso es cuando hablamos de las parábolas. Características de las parábolas, hablamos de tres características. La primera, que la parábola no enseña cosas nuevas, ya comunica cosas conocidas. Lo que hace es tomar una conciencia de una relación que hasta ese momento no se había visto, pero que comunique ideas nuevas, no. Lo segundo, una parábola no la explica. Cuando una parábola se explica, se convierte en alegoría. Y colocábamos pues el ejemplo de la parábola del sembrador. Cuando nosotros miramos la parábola del sembrador, por ejemplo en Mateo capítulo 13, vemos que está el texto de la parábola y luego Jesús le explica la parábola a los discípulos. Esa explicación ya es una reelaboración que hace la comunidad cristiana primitiva, donde ya reutiliza la parábola original con otra finalidad. Y alcanzamos a mencionar nosotros hace 8 días que Jesús cuando enseña parábolas es para enseñar reino de Dios, pero cuando la comunidad cristiana reutiliza las parábolas dichas por Jesús, ya no es para enseñar reino de Dios, sino para enseñar evangelio, comunicar evangelio con E mayúscula. Vamos a ver que ambas cosas, aunque están relacionadas, tienen su diferencia. Y también decíamos nosotros que las parábolas siempre tienen unas comparaciones que son chocantes, porque a través de esa interpelación es como el Señor quiere suscitar en la persona toma de conciencia. Bueno, eso fue lo que básicamente dijimos nosotros hace 8 días. Permítame como pequeño paréntesis antes de continuar. Nosotros usualmente tendemos a ver el Antiguo Testamento como una preparación para el Nuevo Testamento. Tendemos a ver que en el Antiguo Testamento se dio todo lo que en el Nuevo Testamento se cumplió. Pero yo creo que con lo que vamos presentando y lo que iremos ahondando en posteriores reflexiones, vamos a ver que lo que presenta el Nuevo Testamento es totalmente original, por lo que acabamos de decir hace 2 sesiones y hace una sesión. Jesús no viene a dar cumplimiento a algo ya anunciado en el Antiguo Testamento, sino que su propuesta es totalmente original en relación con lo que presenta el Antiguo Testamento. Permítame ahora, por ejemplo, una sencilla comparación. Ubiquémonos en el relato de Daniel cuando habla de la casta Susana. ¿Se acuerdan de ese relato? La casta Susana que va a tomarse un baño en los jardines de su casa. Hay 2 viejos que están espiando
la quieren involucrar en un acto de adulterio, ella no acepta, ellos empiezan a gritar, viene la gente, ellos la acusan de ser adúltera y la pena, acordemos que la pena que existía en ese tiempo por ley divina era el apedreamiento de la adúltera, era el apedreamiento, era por ley divina. Pero viene todo este trama que presenta el libro de Daniel con el mismo Daniel como protagonista y va a terminar mostrando que los dos viejos eran mentirosos y a ellos se aplica la pena que se le pensaba aplicar a Susana. ¿Qué ocurre? Ellos son apedreados. Por ley divina, el pecado allí es castigado. O sea, el pecado es castigado por ley divina. Así aparece en el Antiguo Testamento con el libro de Daniel. Y recordemos que son textos que ya se escriben ya muy cerca del nacimiento de Jesús, posiblemente hacia el año 150 a.C. de Jesús. Vamos al texto que nos presenta el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, cuando Jesús perdona a la mujer adúltera. ¿Se acuerdan ustedes de ese rato que es precioso realmente? Pues el desenlace de esa historia es, como ustedes se acordarán, que Jesús dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie apedrea a la mujer adúltera, todos se van y Jesús pregunta a la mujer: ¿nadie te ha condenado? Pues yo tampoco te condeno, pero eso sí, no peques más. Vea que ya la manera de proceder ya es muy distinta. Ya aquí el pecado es un pecado que la persona es perdonado, pero es un perdonado que lleva a la persona a un compromiso de vida. Luego vamos a ahondar un poquito más sobre esto. Pero vean que son dos nociones muy distintas de pecado. En el Antiguo Testamento el pecado se castiga, en el Nuevo Testamento el pecado se perdona. Estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Entonces esto es bueno que tú y yo lo tengamos presente para darnos cuenta que a través de la revelación, y hablando del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, encontramos distintas maneras de captar la acción de Dios en la historia. Repito eso, encontramos que hay un proceso evolutivo en la captación de la acción de Dios en la historia. Eso es lo que vemos entonces en la revelación. Y en Jesús que encontramos una captación de esa acción de Dios llevada al extremo. Por eso es la originalidad radical de Jesús. Entonces ya con este pequeño excurso, sigamos con nuestra reflexión. Entonces hemos dicho que Jesús enseña un tal reino de Dios, que lo hace a través de parábolas, o que enseña con el lenguaje de las parábolas, y que a través de las parábolas Él enseña qué es el reino de Dios. Ahondemos un poquito más sobre eso. Si ustedes tienen ahí a la mano la Biblia, yo los invito a que ustedes busquen Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Jesús, a través de las parábolas, nos enseña qué es el reino de Dios. Decíamos hace 8 días que en tiempos de Jesús había, así en grosso modo, había 6 maneras distintas de entender el reino de Dios. Pero Jesús con ninguna de ellas realmente se identifica. Es distinto a cada una de ellas. Luego veremos con más calma la diferencia de Jesús en relación con ellas cuando entendamos más qué entiende Jesús por reino de Dios. Primer punto. Mirando esta parábola, si ustedes la tienen ahí en sus manos, estamos en Mateo capítulo 13. Vamos a ver nosotros que Jesús comienza en la parábola del sembrador, estamos nosotros en el versículo 3. Comienza él indicando que está hablando de un sembrador. Ya les dije a ustedes que cuando hay una explicación, ya eso pertenece a la comunidad cristiana primitiva, que es posterior, muy posterior a lo que aparece aquí como dicho originalmente por Jesús. Si ustedes quieren saber lo que los exégetas le atribuyen a Jesús como dicho por él, es del versículo 3 al versículo 9, del 3 al 9. Como ustedes verán, del versículo 10 dice por qué Jesús habla en parábolas, eso es ya de la comunidad cristiana primitiva, y luego la propia explicación de la parábola del sembrador, que va del versículo 18 al versículo 23, eso ya es una reutilización que hace la comunidad cristiana de la parábola para explicar lo que es el Evangelio. Detengámonos en lo que es propiamente dicho por Jesús, del versículo 3 al versículo 9. Y vea cómo comienza Jesús esta parábola. Una vez salió un sembrador a sembrar. Lo primero que está diciendo acá es que hay una intención
por parte del sembrador. Lo hace intencionalmente. Y agrega, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron, otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra, pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60 y otras 30. Hasta ahí llega la parábola de Jesús. Vean ustedes esto. ¿Qué creen ustedes que un oyente de Jesús al oír esta parábola pensaría? Recordemos que dijimos nosotros que la parábola es chocar semilla sobre un camino, a echar semilla sobre, diría acá, sobre un pedregal, echar semilla sobre donde hay unos abrojos, echar semilla donde hay dificultad para que ellos crezcan. Ningún sembrador haría una cosa así. Cualquier sembrador que escuchase lo que Jesús está contando diría, eso es algo totalmente absurdo. Si un sembrador siembra intencionalmente donde hay tierra buena, no va a estar botando la semilla. Aquí lo que llama la atención en Jesús es que no es un sembrador que caminando por accidente se le salga del bolso la semilla, no. El sembrador sale con la intención de echar semilla en lugares donde la semilla aparentemente no va a tener ningún fruto. El camino, el pedregal, los abrojos. Bueno, por eso es chocante. Realmente es chocante lo que el Señor nos dice. Entonces, cuando tú y yo empezamos a meditar sobre esta parte, vamos a encontrar ciertas advertencias que vale la pena recordar con ustedes. Esta parábola que la hace Jesús para explicar qué es el reino de Dios, está comparándonos la persona del sembrador con alguien. ¿Quién es la persona del sembrador? La persona del sembrador es el mismo Dios, el Dios Padre. Para Jesús, el sembrador es el Dios Padre. Ahora, cuando habla de lo que está sembrando, ¿qué es lo que está sembrando ese sembrador? O sea, ¿qué es lo que Dios Padre siembra? El sembrador siembra una semilla. ¿En qué consiste la semilla que el Dios Padre siembra? Y vean que si queremos ver un poquito mejor qué es eso, podemos mirar nosotros los relatos paralelos que tiene esta parábola en los otros evangelios. Si ustedes tienen una Biblia que tiene anotaciones, van a encontrar, por ejemplo, la de Jerusalén. Te va a decir allí, esta parábola del sembrador tiene textos paralelos en Marcos 4, versículos 3 al 9, y en Lucas capítulo 8, versículos 5 al 8. Por ejemplo, vayámonos nosotros a Marcos capítulo 4, 3 al 9. Y vea lo que está diciendo allá cuando habla del sembrador. Y dice acá, muy bellamente, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Y cuando más adelante va a explicar qué está entendiendo por la semilla, dice aquí el mismo Marcos en el versículo 15, ¿no? Lo que siembra es la palabra. Lo que siembra es la palabra. O sea, aquí está indicando que Jesús, al decir que el sembrador sale al sembrar, es el Dios Padre que sale a sembrar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por la palabra de Dios? Ahí sí tenemos que hacer un poco de estudio de lo que en la cultura del momento se entendía por palabra de Dios. Y sucede que en tiempos de Jesús la palabra de Dios tenía un significado muy definido, muy preciso. La palabra de Dios está referida en un texto que era muy popular en tiempos de Jesús y que era leído asiduamente en las sinagogas, y es el segundo Isaías. El libro de Isaías es un libro de los profetas que tiene tres grandes partes. Lo que llaman el primer Isaías, que va del capítulo 1 al capítulo 39, el segundo Isaías, que va del capítulo 40 al capítulo 55, y el tercer Isaías, que va del capítulo 56 al capítulo 65. Bueno, el segundo Isaías es el que interesa,
porque ese era el que era leído en todas las sinagogas, y siempre que se proclamaba la palabra en las sinagogas, el texto profético era tomado del segundo Isaías. Cuando habla de palabra de Dios, ¿qué se entendía en tiempo de Jesús por palabra de Dios? Se entendía por acción creadora de Dios. Por acción creadora de Dios. Ahora veamos lo siguiente. ¿Cómo está entendiendo Jesús esta acción creadora de Dios? Es algo que al ser sembrada, esta acción creadora de Dios va haciendo presencia en la persona que la recibe. Lo que está diciendo aquí Jesús es que, eso es totalmente lo original de Jesús, es que la acción creadora de Dios es una acción creadora de Dios que acontece en la persona, en el sujeto. Y este Dios va creando a la persona en la medida que la persona se deja crear por Dios. La relación creador-criatura se da en la medida en que la criatura sea criatura. Es decir, que la criatura dócilmente se abre a esa acción creadora de Dios, y Dios, creando a esa criatura, va haciendo a esa criatura cada vez más como Dios quiere que esa criatura sea. O sea, lo fascinante de esta concepción es que la criatura se va haciendo, y la criatura es criatura en cuanto que ella se deja hacer, y ella permite que Dios, creador, actúe creadoramente en la criatura. Es lo que está diciendo aquí, comenzando esta parábola. Y les cuento que con eso Jesús está haciendo toda una revolución en la manera como se entendía a Dios anteriormente. Porque ya veíamos cómo en el Antiguo Testamento lo más cerca que puede llegar el pueblo de Israel a concebir a Dios es como un amigo, un compañero, un papá o una mamá. Pero aquí está hablando de Dios que hace presencia en la criatura y la va creando. Y en la medida en que la va creando, va siendo Dios soberano en esa criatura. Entonces ya Jesús empieza a decir, cuando habla de que el reino de Dios, pues el reino de Dios es un sembrador que salió a sembrar. Es decir, ya con esa frase está diciendo que es el reino de Dios. Está diciendo con ello es que Dios hace soberanía en la criatura. El reino de Dios es la soberanía de Dios en la criatura. Ese es el reino de Dios. Ahora, con esto Jesús, ¿qué está teniendo claro? Está teniendo claro que la única posibilidad de corregir al ser humano, de enderezar al ser humano, es por soberanía de Dios. Es decir, por reino de Dios. Es la única manera. Y aquí hagamos esta reflexión. En los evangelios continuamente aparece Jesús luchando contra los demonios, luchando contra el demonio o luchando contra el diablo. Bueno, sobre esto vale la pena hacer esta pequeña precisión. Jesús muere y resucita en el año 30. Los evangelios, recordamos, fueron escritos posteriormente. O sea, año 70 Marcos, año 80 Mateo, año 90 Lucas, año 100 Juan. Ocurre que del año 50 al año 100, todo lo que es la iglesia cristiana primitiva va a estar bastante influenciada por el movimiento apocalíptico. El movimiento apocalíptico o la tradición apocalíptica, digámoslo brevemente, pues era toda una manera de pensar por parte del pueblo judío, en la cual concebía la llegada inminente de Dios, que iba a intervenir en esa historia humana para transformarla totalmente. Esa mentalidad apocalíptica afirmaba que el día del Señor, el día del Yahvé, era una intervención apoteósica con la cual todo el mal iba a ser eliminado y todos los que vivieran correctamente conforme al querer de Dios iban a ser enaltecidos, iban a ser reivindicados. Ahí ustedes entienden toda esa preocupación que existía, ¿no?, por vivir en esa profunda pureza ritual, en esa pureza legal. Pues esa mentalidad apocalíptica es la que va a estar permeando la iglesia cristiana primitiva y también va a impactar la redacción de los documentos que la iglesia cristiana primitiva empieza a escribir del año 50. Hemos dicho que el primer texto que se escribió fue Pablo en el año 51, primera carta a los tesalonicenses. Y si ustedes la leen, esa carta continuamente está haciendo referencia a Pablo, al día del Señor, la llegada del Señor, el Señor ya bien. Era toda esa mentalidad apocalíptica que empezó a influir, ¿no?, a la comunidad cristiana primitiva. E igual vamos a encontrar en los evangelios esa influencia apocalíptica.
Entonces, todo lo que nos dice allí en los evangelios de Jesús luchando contra el diablo o luchando contra los demonios es influencia de esta tradición apocalíptica que es posterior a Jesús. La pregunta que podemos hacernos nosotros y que seguramente un buen exegeta siempre se haría es ¿qué pensaría Jesús, ¿no?, de esa tradición apocalíptica? Y es muy posible que lo que Jesús pensaría y lo que realmente él anunció e hizo es contrario a lo que piensa la tradición apocalíptica. Y vamos a ver por qué. Porque Jesús, cuando está hablando de soberanía de Dios, de saturación de la criatura de Dios, está proponiendo esa saturación o soberanía de Dios como el modo de poder vencer el mal que existe en la persona. ¿Qué podemos decir acerca de esa lucha de Jesús contra el diablo? Ya dije que esa lucha de Jesús contra el diablo es lo que aparece en la tradición apocalíptica. Jesús, lo que se puede decir de ese Jesús real, de ese Jesús histórico, por decirlo así, es un Jesús que lucha no tanto contra el diablo, sino que lucha contra el pecado. Eso es lo que Jesús hace. Él lucha contra el pecado. Ahora, si Jesús está luchando contra el pecado, Él tiene claro qué es el pecado. Porque nadie puede luchar contra algo sin saber qué es ese algo contra el cual se está luchando. Y para que tú y yo podamos entender qué es lo que se entiende por pecado, podemos mirar nosotros en Mateo. Vamos por lo menos a introducir el tema. Para que vayamos viendo lo interesante de esto. En el Mateo, en el capítulo 15. Miremos eso, por favor. Mateo capítulo 15. En el versículo 10. Vamos a mirar del versículo 10 al versículo 20 lo que aparece allí. Y vean ustedes cómo comienza ese texto de Mateo. Capítulo 15, versículo 10 al 20. Por favor, busquemos ahí la palabra divina. Y vean lo que dice así. Luego llamó a la gente y les dijo, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Mira, con esta frase, Jesús está echando por tierra todo lo que había hasta ese momento en concepción judía acerca de la contaminación que el hombre adquiría por impureza legal o impureza ritual. Ya explicamos antes, ¿no?, cómo en ese ansia de ser totalmente puros habían empezado a discriminar, ¿no?, a una cantidad de la población, pero también a discriminar una cantidad de alimentos y una cantidad de acciones, porque habían en ellas cosas que los hacían impuros. Y si tú y yo vamos a las tradiciones del Antiguo Testamento, cuando Jesús dice eso, no es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale de la boca. O sea, no es lo que viene de afuera lo que me hace impuro, sino lo que sale de adentro lo que me hace impuro. Jesús está echando por tierra prácticamente todo el Levítico, prácticamente todo el libro de Números, prácticamente todo el libro de Éxodo, buena parte del libro de Deuteronomia, buena parte del libro de Crónicas, buena parte del libro de Ezequiel. Toda esa tradición del Antiguo Testamento que defendía la pureza ritual y que invitaba al puro judío a estar lejos, amurallado, apartado de todo aquello que externamente lo pudiera contaminar. Vea, y más adelante va diciendo el texto, vamos al versículo 12. Entonces se acercan los discípulos y le dicen, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Pues claro, porque era ir contra todo ese sistema normativo donde se iba imponiendo a la población una cantidad de normas para evitar la contaminación externa. No, Jesús está haciendo un planteamiento totalmente original. Hay uno de los grandes, biblistas, por decirlo así, de los grandes estudiosos de las formas de la tradición bíblica, que es Rudolf Bultmann, que es un protestante de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Él tiene esta afirmación cuando él se hace la pregunta acerca de qué es lo que Jesús, el Jesús histórico, el Jesús que vivió en Nazaret y vivió en Galilea y que murió en Jerusalén, realmente dijo. Y Bultmann dice, si algo podemos decir que Jesús realmente dijo, fue esta frase, porque va totalmente en contravía de la manera de pensar del pensamiento judío de la época. Lo que contamina es lo que viene de adentro, no lo que viene de afuera. Y vean que más adelante dice, vamos a darnos un pequeño saltico, vamos nosotros al versículo 15,
Tomando Pedro la palabra, le dijo: explícanos la parábola. Y él dijo: ¿también vosotros estáis todavía sin inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón. En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón. Lo que sale de la boca viene de dentro del corazón. Fíjense ustedes en esa formulación, lo que sale. Está hablando aquí en singular. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las injurias. Eso es lo que contamina al hombre. Que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Vea que aquí eso es una cosa totalmente revolucionaria. Y es que él empieza a distinguir entre pecado en singular de pecados en plural. Eso no se había distinguido antes. O sea, cuando se habla de pecados, como aparece aquí, hablamos de intenciones malas, asesinatos, adúlteros, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Jesús está entendiendo esto como los síntomas de algo que es mucho más profundo y más grave, que es lo que él llama lo que sale de la boca y que viene de dentro del corazón. Aquí está distinguiendo el pecado, si quieren colóquenle pecado con P mayúscula y en singular pecado, de los pecados. A ver, y eso es un planteamiento realmente en Jesús totalmente original. Cuando tú y yo vamos al sacramento de la reconciliación y confesamos nuestros pecados en plural, los confesamos con fervor y con devoción ante el sacerdote nos absuelve. Pues nosotros salimos creyendo que el Señor nos perdonó los pecados, los robos, asesinatos, mentiras, injurias, malas intenciones, todo el listado que nos presenta acá. Pero la pregunta que yo les digo a ustedes, Jesús lo que está diciendo cuando habla del pecado que hay que erradicar, que hay que sanar, se está refiriendo a esos síntomas. A ver, si tú eres médico y te llega una persona con fiebre, con convulsiones, te aparece la piel amarilla, tiene diarrea, etc. Y tú descubres que esos son síntomas de una bacteria que tiene la persona. Si tú eres buen médico, ¿tú qué atacas? Buscas paliar la fiebre, paliar las convulsiones, paliar el color amarillento de la piel, paliar la diarrea, o buscas atacar la bacteria que está causando todo eso. Dime tú, ¿qué harías tú? Tú atacarías la bacteria, ¿cierto? No te quedas tú paliando las convulsiones y paliando la fiebre y paliando la diarrea. No, tú vas a la bacteria que hay que eliminar porque ese es el origen de todo esto. Pues piensa tú, ¿qué hace Dios? Que es el Dios que nos revela a Jesús amorosamente, donde Jesús capta amorosamente quién es Dios y por eso nos lo revela en su divinidad. Por eso tenemos que ir a la persona de Jesús para captar la divinidad presente en Jesús. Entonces, Jesús, ¿qué nos muestra? Que nuestro buen Dios, Él se preocupa es por lo que origina todos estos síntomas. O sea, Dios se preocupa por esa torcedura fundamental, por ese ser torcido que tú y yo tenemos y que está dentro de nosotros, que está, como dice acá, que está dentro del corazón y que sale por la boca. Eso que es en singular, esa torcedura es la que hay que enderezar. Esa es la que hay que enderezar, esa es la que hay que arreglar. Esa es la preocupación de Jesús. Él no se queda, ¿no?, con los síntomas, no, Él quiere ir a lo esencial de la persona. Si tú tienes, ahorita que está lloviendo, aquí en la casa cural nos han aparecido un pocotón de goteras, ¿no? Gotera aquí, gotera allá, gotera allá, gotera allá. Y con Andrés, nuestro maestro de obra, estuvimos mirando, ¿cuál es la causa? Tenemos unas tejas corridas arriba, hay unas tejas corridas. Yo puedo pasarme con baldes secando las goticas que caen aquí, allá, y con baldes y con trapero, pero si yo no enderezo las tejas que están desubicadas en el techo, sigo teniendo las goteras. Entonces lo que hace Jesús es que ir a esa torcedura fundamental,
al pecado con P mayúscula y en singular, que es lo que causa todos esos otros pecados. Y Jesús está convencido que la manera de poder enderezar esa torcedura fundamental es por saturación del reino de Dios. Es decir, por la soberanía de Dios en la criatura. Eso es lo que está enseñándonos Jesús. Y bueno, y si alguno quisiera, y ya con eso vamos terminando, ya me tengo que ir, qué pena, el tiempo se fue rapidísimo. Podemos mirar en Romanos, estamos hablando de Pablo, y recordemos que Pablo como autor es anterior a los evangelios. Podemos mirar en Romanos, en capítulo 13, versículo 25, vea cómo Pablo muy bellamente recoge eso. Romanos 13, cuando estábamos hablando de Romanos, si ustedes miran ahí, Romanos 3:25, cuando habla de la revelación de la justicia de Dios, vea cómo lo dice aquí Pablo. Dice, ¿a quién exhibió Dios como instrumento de proposición por su propia sangre, mediante la fe para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente? Vea pues, está yendo allí es a lo singular del pecado, para poder sanar desde adentro en esa redención realizada lo que es la raíz de todos los pecados. Si ustedes quieren pueden ver un poquito desde el versículo anterior, cuando dice, y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, en quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados. O sea, quiere ir hacia el centro, hacia el corazón, hacia la raíz de toda esa torcedura interior que puede haber en todos nosotros los seres humanos. Entonces, si quieren, pues vamos ya cerrando acá, ¿no? Entonces, con el reino de Dios, Jesús está proponiendo que a través de la saturación de la criatura por la soberanía de Dios, cómo Dios toma posesión de la criatura totalmente, creándola desde adentro totalmente, va enderezando esa torcedura interior que todo ser humano tiene, que tú y yo tenemos, que se manifiesta en muchos síntomas, que son esos pecados en singular. Y cuando tú y yo nos acercamos al sacramento de la reconciliación, que es muy precioso eso, que tú y yo lleguemos invocando esa acción de Dios, que por saturación desde adentro nos quiere ordenar y transformar desde adentro. Porque es así como tú y yo logramos ordenar lo que desordenado adentro hay, para poder vivir más acorde al querer de Dios en nuestra vida. Vamos a dejar hasta aquí, ¿no? Ya qué pena, ya me tengo que ir a esa reunión que yo les comenté que tengo a quienes de los jesuitas aquí en la comunidad del colegio, pero vayámonos con esta idea de verdad de lo que Jesús nos está enseñando. Vamos a terminar encomendándonos al Señor en el Sagrado Corazón de Jesús, cuya mes hoy iniciamos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.